Buenas noches amigos de Inframundo Paranormal 13, nos encontramos en el Panecillo, un lugar turístico de Quito. Nos encontramos con Omar Abdelaziz, con Cristina Andrade y con Gabriel Ojeda. Hoy vamos a contar lo que es una de las leyendas del Panecillo, junto a Omar, que nos contará las leyendas de Egipto, y vamos a hacer un análisis de qué similitudes tienen las leyendas. Comenzamos contigo, Cristina. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por vernos, por conectarse con nosotros. Bueno, una de las leyendas que aquí se cuenta es que había una mujer que siempre traía su vaquita para que paste aquí, ya que ella no tenía un lugar propio para dejar a su vaca. Cuando ya regresó para retirar a la vaca, la mujer no la encontraba. En su desesperación, ella empezó a recorrer por las cercanías de aquí del Panecillo y se fue hasta la olla del Panecillo, ¿sí? Al ella ingresar, se encuentra con que dentro de la olla había un palacio y había una princesa, quien le preguntó que qué le pasaba y que cuál era el motivo de su visita, ¿sí? La mujer le dice muy apenada que se le había perdido su vaquita y que si no la encontraba estaba en la quiebra, ¿ya? Entonces la princesa le sonrió y le dijo que ella le iba a ayudar. Entonces le regaló una mazorca de oro y la mujer, el momento que salió, encontró a su vaca. Esa es la leyenda que se cuenta aquí de la olla del Panecillo. Omar, cuéntanos una de las historias de Egipto. Bueno, voy a hablar un poco sobre porque la mayoría del mundo saben sobre las pirámides, las torres, y etcétera, etcétera. Voy a hablar un poco del tema de espíritus y cómo los faraones cuidaban a sus tumbas. Los antiguos jeroglíficos, los que son los antiguos egipcios, tenían una costumbre. Con cada persona, sea pobre o rico, cada persona tenía que tener su propiedad. Así como cualquiera de nosotros del día de hoy tiene su camita, por decir, su carro, etcétera, etcétera. Y siempre se enterraban las personas de esa cierta forma, porque se creían que va a despertar en el siguiente mundo, el mundo de las almas, de los espíritus, para paraíso o infierno, las creencias que siguen hasta el día de hoy. Quitaban todos los órganos del cuerpo y nos ponían materiales que nosotros ni siquiera sabemos los materiales hasta el día de hoy qué son. Solamente existió en esas épocas porque en unas de las épocas, en unas de las guerras se quemaron todos esos secretos. Los ponían como por decir especies, a cada órgano en una olla al lado del cuerpo. Y el cuerpo enterrado de una forma como por decir, algo es como un papel higiénico, ¿no? No sé cómo es. Como es algo blanco, así tiene la misma forma del papel higiénico, una venda. Y tiene un material, mismo material, que tiene también los órganos y le hacen a todito el cuerpo, y por eso todos los cuerpos de las momias hasta el día de hoy tienen sus carnes, sus huesos, sus uñas, sus dientes, todo. Enteraban de esa forma y les dejaban siempre los, ¿cómo se puede decir? Los pastores de nuestras antiguas creencias, dejaban un espíritu para que cuide esa tumba. Porque si llega la persona a abrir la tumba para robar el oro, los órganos o quemar el cuerpo, porque quemar el cuerpo según nosotros es ir al infierno, o sea, no está aceptado en el cielo o en el mundo de los dioses. Entonces dejaban un espíritu que cuida esa tumba, cosa que cualquier persona hasta el día de hoy llega a descubrir una tumba, tiene que tener un Punto de vista. Esperen. Cuéntanos tu punto de vista en estos momentos. Bueno, ¿qué te contaré? Aparte de que estamos en el Panecillo, en la Virgen de Legarda, este es uno de los lugares más emblemáticos que tiene Quito. Uno de los lugares más turísticos, se puede decir, pero en realidad la Virgen del Panecillo es muy nueva, es muy reciente. Data la terminación en 1975. Antes de esto, nosotros habíamos leído un poco de historia y se decía que esto antes había sido un fortín militar. Un reservorio de agua. Un castillo también. Un castillo se decía que ha existido antes de esto, en la época de la colonia, en donde que al principio eran los que se oponían al ejército de los españoles, pero habían sido
derrotados y había quedado aquí el fortín de los españoles. Luego se produjo lo que es la batalla de Pichincha y justamente por eso es lo que hay, inclusive antes había aquí unos cañones, tanto de esta parte baja como de la parte alta. Ahora tengo entendido que los de acá abajo ya no existen y solo han quedado los de la parte del templete para acá. Pero después de que ya sucedió esa famosa batalla, el castillo se lo derrumbó y esto quedó totalmente una aplanada, y de lo único que ha quedado de esa época es la olla que tenemos en la parte de acá abajo. Como tú decías, Brian, había sido en su antigüedad un reservorio de agua, la cual proveía de agua subterránea y potable. Cuando ya llegaron los españoles de acá, ya comenzaron a catolizar y muchos incas tuvieron que mezclar la religión católica con sus creencias, que hasta la fecha se sigue usando. Una de las creencias religiosas, como ven, es la Virgen de Legarda, que la tradición, o se podría decir la historia apocalíptica de Quito, dice que si es que la serpiente se suelta, habrá una gran catástrofe en Quito, al igual que lo que dicen de la iglesia de la Basílica, que cuando se termine de construir, se acabará Quito. ¿Tú qué opinas de esto, Cristina? Bueno, sí, son algunas de las teorías que se dan a todas estas construcciones que tenemos aquí en nuestra ciudad. Son teorías muy válidas, porque si nosotros nos ponemos a pensar por este mismo concepto que tú dices, que la religión católica tomó ciertas costumbres y en este caso en Quito ciertos templos para construir las iglesias, fue obviamente para que los incas y los indígenas de aquí en la ciudad de Quito tengan cierta similitud en las tradiciones y cojan a la religión católica para ya no ser, para no estar en contra de esta religión. Así es como podemos ver las fiestas de San Juan, que vienen a tener un poco que ver con los solsticios, con los equinoccios. La misma Navidad, que se festeja el solsticio de invierno, si no me equivoco. Sí, solsticio de invierno. En tu punto de vista, Omar, del lado egipcio, ¿tú cómo ves todas estas leyendas? Las apocalípticas, etcétera. Aquí en Quito, en Ecuador. Aquí en Quito, claro. Bueno, son cosas que se pueden creer, ¿no? Porque en nuestras culturas también dejaron cosas del pasado como un mensaje para el futuro. Así como ahorita dejaron un mensajito del pasado, como la olla del panecillo, ¿sí? Como la olla del panecillo es como para un mensaje al futuro, que tal vez todas esas cosas que la humanidad ahorita está descubriendo sea realidad al futuro. Ese es mi punto de vista. Y del lado egipcio, ¿qué parte le encuentra similitud con todas estas historias? Es lo mismo que yo dije hace rato, un mensaje para el futuro. A nosotros nos dejaron escrito y hecho y todo, que nosotros no tenemos que descubrir ninguna tumba. Y si la descubrimos tenemos que entrar con todo el cuidado. Porque en unas de las épocas también descubrieron una tumba, bajaron 12 doctores de Estados Unidos, el rey avisó que no tienen que bajar y cada uno murió por orden, por una maldición, por algo diferente, pero murieron toditos. Entonces es la misma historia como dijeron al pasado, que nadie podía pasar por aquí porque era un lugar peligroso, etc. O sea, ahorita hay más seguridad, es lo mismo allá en Egipto, hay más seguridad, hay más cuidado y todo eso, pero igual pasan las mismas cosas que nos dejaron escritas y avisadas. Omar, cuéntame, allá en Egipto tal vez exista alguna esfinge o algún monumento que sea relacionado con el apocalipsis. Con el apocalipsis, sí. Sí, cuéntanos un poquito de eso. Los faraones, los antiguos egipcios, tienen miles de años atrás, antes de que nazca Jesucristo. Ellos dejaron algo comunicado con el nacimiento de Jesucristo. Escrituras, cosas jeroglíficas que dejaron, pero dejaron algo muy similar a la cruz de Jesucristo. Es simplemente una cruz, pero la parte de arriba ya no es algo así recto, sino es una cabecita, y lo nombraron la llave de la vida. Siempre para abrir cualquier tumba dejan esta llave enterrada. Siempre, porque usted no puede abrir la tumba sin encontrar esta llave, la llave de la vida. La forma de cruz de abajo y la parte de arriba es el diseño de la cabeza de un humano. Eso nos dejaron escritos por traducciones en varios idiomas,
que va a venir una existencia de un hombre o de un señor que va a reinar el mundo, y siempre dejaron en las tumbas esas llaves para que, por si acaso, si es que se abre en esa época, el cuerpo se despierta a creer en lo que lo dejaron. Me quedé Te cogí volando. Me dijiste volando, estaba pensando en otras cosas. También decían que aquí se sabe aparecer el duende. Sí, justamente, en una de las fotografías que existe en el museo mismo de la ciudad, se muestra que en esta parte sur del Panecillo era todo bosque. En la actualidad solamente existe una tercera parte de lo que era bosque. Entonces, como tú sabes, la típica leyenda del duende, el duende suele aparecer en el bosque. Entonces no es una idea traída de los cabellos de que haya podido existir esta parte. A ella le siguió el duende, de hecho. Claro. También dicen que aquí está enterrado el tesoro de Atahualpa. Hay una leyenda que cuando la luna llena está lo más grande, apunta a un cierto lugar, que ahí está el verdadero tesoro de Atahualpa. Pero también ahí dice que una persona de un corazón puro y sin ambiciones le va a poder coger ese tesoro. Y ahí comenzará también el apocalipsis en Quito. ¿Tú cómo lo ves de ese lado, Tomás? Bueno, te diré que es una de las teorías de eso, pero también se dice que cuando la ciudad fue incendiada, el tesoro fue botado en una de las quebradas. Ahora, recordemos, Quito en esa época no es lo que tú ves. Quito era quebradas. Por ejemplo, esta parte de lo que es la 24 de mayo, lo que es el Tejá, eso era quebrada. La parte de lo que es el Trébol, igual, eso era quebrada. Entonces era una geografía totalmente diferente a lo que ahora es. ¿Y ahora cuál era la quebrada? ¿Y qué pasó? Porque cuando los españoles llegaron, el primer lugar que pudieron entrar aquí a Quito fue justamente este fortín. Y se toparon con la ciudad incendiada. Claro, y ahí es cuando muchos veían que donde es ahora la iglesia de San Francisco, la de San Agustín, eran templos de Inti Raymi. Tú que conoces un poco de esta historia, cuéntanos. Bueno, dentro de la cultura, lo que los españoles intentaron siempre hacer es de ver esa similitud entre la cultura que tendrían los indígenas y con los santos. Entonces es por eso que se dice que aquí en muchas de las iglesias eran los templos de los incas, donde ellos tenían sus dioses, tenían sus rituales. Entonces es por eso que los españoles utilizaron esta estrategia para que los incas, los indígenas, relacionen la nueva religión, porque viene a ser una nueva religión, con sus dioses. ¿Ya? Por eso dicen que uno de los templos más grandes era donde está la basílica, que se podía ver el rey que habitaba de los Quitucara, de los incas que se encontraban aquí, podía ver toda la ciudad. Entonces eso era de que la llegada de los españoles comenzaron a invadir todo eso y a convertir en iglesias. Claro, inclusive dentro de nuestra cultura quiteña mismo, se dice que en la época de los incas, esto era un templo dedicado al sol. Y como tú sabes, siempre hay dualidades. Este era el templo del sol, y en la parte alta de San Juan, ese era el templo de la luna. Pero esas partes son justamente las que van desapareciendo de la historia para decirte, no, es que eso no está fundamentado y todo. Pero tenemos que ser conscientes de algo. Al rato que nosotros fuimos invadidos, perdimos mucha de nuestra información, en donde que nosotros nos quedamos suspendidos en el aire, donde que dijeron, nosotros vinimos acá a ustedes evangelizarles, a catequizarles, a enseñarles porque ustedes son primitivos. Eso es falso. Y para muestra de eso, solo date cuenta en la época de la escuela quiteña. Aquí, por lo menos en Quito, existieron indígenas de muy altas cualidades para poder hacer pinturas, cristos, y mucha iniciativa, mucha ciencia en sí. Entonces esa parte es mentira de que nosotros somos ignorantes. Eso es una gran falsedad. Nosotros no somos ignorantes. Bueno, también hay que acotar también aquí que nosotros tenemos un gran centro astrológico que es Cochasquí. Sí. Entonces, los indígenas de aquí, ellos ya sabían todos los movimientos de las estrellas, podían saber los tiempos de cosechas, de cultivos, según el movimiento de la luna, de las estrellas.
Inclusive ellos ya hacían los cultivos en terrazas, lo que les ayudaba no solamente a estar abastecidos en lo que se trata de alimentos, sino también a cuidar el medio ambiente, porque de esta forma ellos no permitían que haya derrumbes o que haya este problema de sequías o cosas así. Entonces, sí, o sea, eran personas muy sabias porque estudiaban la naturaleza, aprendían de la naturaleza, y el problema fue que no hubo una forma en la que ellos escriban toda la sabiduría que tenían. Entonces es por eso que al momento de morir tantos indígenas en la conquista española se perdió mucha de la información que ellos manejaban. Omar, lo mismo pasó en Egipto, que habían quemado mucha información de ustedes. Claro, bueno, sí, los egipcios también tenían sus creencias, creían en Dios de la vida, Dios de la muerte, no era como, era algo similar, sol es vida, luna es muerte. Entonces Dios de la vida, Dios de la muerte, Dios del alma, Dios de la bendición, diosa del amor, y etcétera, etcétera. Por cada rey que moría se invertía en un dios. Nosotros también teníamos lo que es cómo hacer la cultivación, cómo es la matemática, cómo organizar el tiempo de mañana, noche, tarde, madrugada, etcétera, etcétera. Cuando se querían entrar los árabes para el mismo tema de religión y descubrimiento de un desierto despejado, no era un desierto despejado porque ya estaban las pirámides ahí hechas, estaban las estatuas del Sphinx, etcétera, etcétera. Entonces entraban los árabes igual por la misma razón que eran más ejércitos y más cultura tenían ellos del tema de religión, los que se dicen musulmanes. Y con las guerras que se pasaban en ese tiempo se tumbaron cosas que estaban construidas, se quemaron muchas radiografías, por decir que nosotros teníamos, mapas también para llegar a algunas cosas y muchas cosas más allá. Muchas de las matanzas de los españoles también pasó aquí. Sí. Cuando los españoles estaban adorándole al sol, perdón, los indígenas estaban adorándole al sol, llegaron los españoles y le decían, no, él no es tu Dios. Le enseñaban a Cristo y le decían, este es tu Dios, este es tu Señor. Entonces ahí fue cuando comenzaron las matanzas aquí en el Panecillo. También que aquí se daban las ofrendas a lo que es el Inti Raymi. Cuéntanos tú un poco de esto. En esa parte ¿qué te puedo decir? Hay muchos vacíos, pero si utilizamos la lógica, no solamente de lo que es aquí en Quito, como decía Cristina, nosotros teníamos, bueno, nuestros antiguos indígenas tenían la capacidad de poder cultivar en zonas donde que para nosotros sería imposible. Es por ejemplo el caso de la agricultura en las partes altas de Bolivia. Allá en las partes altas no llueve, pero hay neblina. Y sin embargo ellos tienen un sistema de riego que es en forma rectangular y que hacen que atrape la neblina y se convierte en agua. Milagrosamente ahí hay cultivos. Lo mismo sucede en el Cusco. Es la misma estructura, el mismo sistema de riego, pero esa documentación no hay. Solamente te dicen, oh, qué bonitas las piedritas como están puestas, pero nada más. Pero ahora ponte a pensar, ¿cómo cultivaste? ¿Cómo tienes un calendario tan exacto si supuestamente eras primitivo? Ellos sabían perfectamente cuándo era la época de verano, cuándo empezaba el invierno, cuándo había eclipses. Las etapas de la luna. Y con tanta perfección que ni los mismos españoles, que ya tenían mecanismos de partes ya, ¿cómo se diría? Más avanzadas en esa época, se podría decir. No tenían esa capacidad. Sin embargo, para todas las culturas indígenas, todos ellos se basan en las estrellas. Ellos se ubicaban con las estrellas. Y imagínate, eso es un, ¿cómo te digo? Como un mapa estelar, que sabes dónde está cada cosa. Si es que nos podemos ver en las escuelas católicas, en el catecismo, ¿qué es lo primero que te dicen? Que los españoles vinieron a quitarte lo bruto. Eso sí es cierto. Que los españoles vinieron a hacerte creer en un Dios, porque si no hubieran venido ellos, los quiteños, fuéramos herejes. Fuéramos herejes primero, fuéramos unos tontos adorándoles al sol, como me dijeron una vez por ahí.
que le enseñaron eso en catecismo a una persona conocida. Entonces muchas de las cosas muchas de las verdades han sido ocultadas, porque los antiguos incas, Quitukara en sí, manejaban mucha información, información astronómica, también los chamanes. Se dice que un chamán había visto la llegada de los españoles, pero no le creyeron, decían que estaba loco. ¿Cómo es posible que a un lugar protegido por el Inti Raymi van a venir estos tipos? El rato de que ellos llegaron, por ese lado dieron los sacrificios, pero ya no funcionó. ¿Tú cómo le ves esto desde el punto de vista? Bueno. Las La preguntas pusiste más grave, difíciles. dice la pusiste grave. Bueno, es que es un tema tal vez un poco complicado, ¿ya? Porque claro, o sea, como nosotros podemos ver en todo el mundo hay distintas religiones. Entonces, claro, mi pregunta es, o sea, ¿cuál es la verdadera religión? Para mí, desde mi punto de vista, o sea, es el hecho de creer en algo mucho más grande que nosotros. O sea, y puede llamarse Dios, Energía puede llamarse superior. energía, puede llamarse Buda, puede llamarse Jehová, puede llamarse de tantas formas. Entonces, no solo es el hecho de decir, esta es la religión que está bien, esta es la religión que está mal, y claro, y está súper mal el hecho de que se cometan crímenes en nombre de la religión o de un Dios. Porque obviamente, o sea, ningún Dios va a querer que las personas se maten entre sí. Claro, es que si vemos eso fue la Santa Inquisición, que hasta la fecha se sigue usando la bandera de la Santa Inquisición en las procesiones de San Francisco. Y la gente, o sea, le muestra con orgullo, pero detrás de eso no se sabe, no Detrás saben de eso que hay mucha historia. Mucha historia, mucha matanza, mucha gente que ha muerto solo por descubrir un poco más que la religión. O sea, Y ahorita que me cae una gota de agua, te voy a contar algo que muy pocas personas saben. La imagen de la Virgen del Panecillo, todo el mundo dice es muy hermosa, es muy bonita, está preciosa. Sí, en verdad, es un monumento muy bueno. Pero tenemos que considerar algo. Si tú coges una foto de esta imagen, de esta Virgen, con la original, que es la Virgen de Legarda, te darás cuenta que el brazo está en otra posición. Eso fue un error de los trabajadores de la arquitectura, que lo pusieron el brazo al revés. Por eso esta Virgen, el brazo lo tiene en sentido contrario, más no como es la Virgen original de Legarda. Es el único error que se lo tiene. ¿Por qué no se lo corrigió este error? Obviamente ya estaba construida, y desarmar la estructura de esta Virgen, que es hecha en aluminio, representaba tiempo y dinero. Entonces optaron por dejarla ahí. claro, y la pregunta todo esto, ¿dónde estaba el arquitecto? Obviamente, ¿dónde se fue ese arquitecto para que te den soldando la pequeña escultura y vienes y está el brazo al revés? Entonces esas son también las cosas que tiene Quito y que te contrastan. A pesar de eso también, que en las fechas de Navidad aquí se monta un pesebre. No he tenido la oportunidad de venir a ver directamente el pesebre de qué se trata, pero es un pesebre que se lo nota tanto desde el norte como desde la parte Casi sur. ya desde la parte desde el ejido ya se nota el pesebre. Es bien chévere. Pero también aquí se sabían hacer ritos satánicos. Ya a partir de los 70, 60 ya se hacían los ritos satánicos de aquí. Muchas personas dicen que habían visto sacrificar a niños, bebés, mujeres. Se puede ver por Satanás o se puede ver también por magia, porque en los egipcios antiguos, ¿cómo manejaban los espíritus? Yo mato a un niño que no sirve, que es el hijo de mi esclavo, lo que sea, y controlo los espíritus para que me cuide esa tumba, y vive con odio porque está encerrado ahí. O también puede ser por Satanás, porque ellos creen en sus creencias. La verdad, el Satanás en Arabia no existe. Conseguimos uno que es Satanás, corta la cabeza, porque es un gran pecado para nosotros. Entonces, se pueden existir, pero ocultos. O sea, abajo de las escaleras, como dice el dicho. Pero que existe Satanás así como que está permitido en varios países, es no. Entonces, sobre Satanás exactamente yo no tengo mucha experiencia, pero de lo que es un poquito hacia la magia y la maldición de la magia negra de Egipto, sí.
Bueno, es que si es que hablamos del satanismo, bueno, ese ya es un satanismo católico, se podría decir. ¿Y por qué es católico? Porque utiliza las imágenes de los dioses paganos, que la religión católica fue tomando, fue robándose. Por decir, este personaje que le dicen que es cuerpo de mujer y cabeza de cabra, en realidad es un dios pagano de la fertilidad. También ya le consideran como el diablo, el pentagrama, que de hecho es un símbolo de protección y de invocación. Ya le dicen que eso es ya para que es algo satánico. Muchas veces utilizan cosas paganas como emblemas satánicos. Pero si es que el signo del Satanás es el signo del diablo, pero el diablo te protege de qué? Es que tú mismo estás con el diablo. Lo que más tenemos miedo es del diablo, por decir. Entonces, yo pido el apoyo de Dios para que me proteja del diablo. El hecho que yo pido o sea, yo mismo me confundí con el signo del diablo. ¿Yo me protejo de quién? Esa es mi pregunta hacia el Satanás, sí. Yo pido a Dios que me proteja del diablo, pero ¿el diablo de quién me va a proteger? ¿Del mismo diablo? Bueno, el diablo de hecho te protege de ti mismo. De ti mismo. A ver, es que, verás, pongamos, a veces, ¿qué representa el diablo en una sociedad? Si vemos en las partes bíblicas, el diablo le da conocimiento a Adán y Eva. En algunas partes del diablo le interpretan como algo libre, como una persona libre que pueda hacer lo que quiera, que haga de su cuerpo lo que él quiera. Pero si vemos en el lado católico, el diablo te dice que saludarle a una persona es malo porque ya estás deseando a la mujer del prójimo. Verle a ciertas personas ya estás teniendo envidia. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. Ya. Vamos también a lo que es el cuerpo y sangre de Cristo, entre comillas. Ese es un ritual vampírico. En las sectas vampíricas utilizan así, o sea, el cuerpo de un cordero y la sangre, y ellos se toman, invocando a los diferentes dioses. ¿Sí me explico más o menos de lo que va? Sí. Ya, por si acaso. Entonces, esa parte que tú también comentas es como lo que hoy en la mañana estábamos conversando con Giovanni García. Que sea que tú estés aquí en Quito, que tú estés en Perú, que tú estés en México, que tú estés en Egipto, que tú estés en Grecia, todos tienen su historia particular, su creencia, su parte no contada, la parte que dice la historia, pero todos tienen un solo origen. Como él decía, existe una variedad de dioses, pero todos, absolutamente todos salen de un solo origen. Ahora el pero es, entre todos, ver cuál es ese origen, para nosotros poder saber y decir, bueno, desde aquí partió en realidad la esencia de la vida. Y eso sería uno de los grandes misterios que a nosotros mismos nos dicen. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Y por qué estamos? Entonces, justamente esa parte, como se comentaba, hasta cierto punto como que tiene truco que tú no lo sepas. O sea, es como que te ponen el pie cuando vos ya estás a punto de averiguar muchas cosas. Entonces vos dices, a ver, estoy averiguando sobre la historia de Cristo. Y ahí sale que Cristo estuvo en diferentes escuelas teosóficas. Entonces, pero no, te dicen, no, es que Cristo es un ser iluminado, es el Hijo de Dios, y él ya nació con ese conocimiento. Y no es así. Porque Cristo también tuvo que ir aprendiendo de todo y claro, porque a todos sus discípulos. Hay mucha vida de Jesucristo. Por ejemplo, la gente empezó a conocer en la Biblia a Jesucristo desde sus 30 años hasta sus 33 años que murió. Antes de eso, en su niñez, él se fue, viajó, aprendió y pidió refugio. Y pasó hambre, pasó frío, calor, lo que sea. Y ahí regresó. Entonces, él fue donde alguien que le enseñó, que le dio experiencia y regresó con eso. Él no nació así, tal cual. Lo mismo que hizo Buda. Claro, igual tiene similitud, tiene su etapa perdida, su etapa desaparecida, que tú no sabes dónde se fue, qué hizo, dónde estudió, qué aprendió, quién fue su maestro. Porque el conocimiento no llega solo, llega como un maestro, siempre es maestro-alumno. Y como decíamos, todas las leyendas que hasta en la actualidad existen y no están documentadas en libros, ha sido simplemente porque se ha llevado la misma tradición de nuestros ancestros. Padre, hijo, maestro, alumno. Y alumno. Entonces eso es lo que manejaríamos como el ocultismo.
En la iglesia ortodoxa, que es la iglesia donde vienen los árabes, se llama iglesia ortodoxa, no son ni católicos ni evangélicos. Iglesia ortodoxa, ellos enseñan nada más a los pastores superiores de la iglesia la vida de del pequeño Jesucristo, solamente a esa gente, para que ellos tengan la mayor defensa de cualquier otra religión. Y sí tienen súper buenas respuestas a muchas preguntas, por decir. Esto. Bueno, Cris, tú, tu punto de vista que vas conociendo todo esto, que vas aprendiendo, ¿cuál es? Bueno, o sea, primero muchas preguntas sobre muchos temas, porque veo que es un tema muy amplio. Lo que me causa más curiosidad es de esto de ver del demonio, ¿no? Porque como tú dices, o sea, en Egipto no hay. O sea, en Egipto... El Satanás. Exacto, el Satanás no lo permite. No puede no haber. permite. Entonces, yo creo que, o sea, es la gente que tiene su forma de ver, porque puede ser que tal vez un demonio es una persona que hace muchísimo daño. O sea, no en realidad es un ente, sino es personas que hacen mucho daño, que son crueles con otros seres vivos. Para otra gente sí habrá algo oculto, algo que tal vez les lleva a hacer esas cosas. A ver, vamos con lo que es primero la magia demoníaca y la magia angelical, ¿ya? Muchas personas relacionan ángel con paz, amor, Dios, bondad, etc. Perfección total. Perfección total. Pero no es así. Doy un ejemplo. Estás cambiando mi punto de vista hacia la vida. Doy un ejemplo, ¿ya? Yo quiero hacerte daño, pero no con tanta maldad. Invoco al arcángel Gabriel y le digo, hago el ritual, bueno, yo quiero que le destruyas a Omar. Si bien la destrucción de un ángel no va a ser tan potente como la de un demonio, pero a la final te destruye, ¿ya? Mínimo te rompes la pierna, pasas una semana en cama, ¿ya? Pero me parece algo muy extraño, es como por decir, yo voy a ir donde mi pastor y le voy a decir, mi papá me pega tanto, tú eres mi pastor y estás encargado de mi vida al frente de Dios, vaya y pégale una cachetada. Es que obviamente es un pastor, entonces él me enseña a mí a ser bueno. Entonces, ¿cómo va a ser el malo? Pero es que, a ver, mi pregunta. Primero, al otro lado, no hay, en el mundo angelical y demoníaco, no hay ni bien ni mal, son polaridades, que es muy distinto a positivo y a negativo. Los ángeles se puede decir que es una polaridad positiva por su naturaleza, y los demonios negativos por su naturaleza destructiva, que es muy distinto. Ahora, al demonio y al ángel no le interesa en lo más mínimo el ser humano. Ellos viven en sus dimensiones, y cuando ya comienza la gente ahí, es que Angelito, por favor, ayúdame, le invocan al demonio, ay, Belcebú, por favor, necesito que le destruyas a tal persona. Yo creo que nosotros mismos podemos hacer el mayor daño a nosotros mismos. Es que el ser humano es el bien y el mal. Y no tenemos que pedir apoyo de un ángel o de un demonio, porque si te das cuenta, por ejemplo, las enfermedades que estamos generando en esa época no existían antes, porque cada vez que vamos desarrollando, nos estamos haciendo más daño a la naturaleza y al planeta, donde es nuestro origen de verdad, que un ángel o que un diablo. Porque si voy a decir yo, como existió el mundo, por decir en todos los libros, antes de que existía la humanidad era bosque, agua, tierra y animalitos y angelitos y diablos. Y no había ni construcción, ni humo, ni tabaco, ni cáncer, etcétera. Entonces yo creo que algo que se puede creer, pero si yo quiero hacer daño a una persona, yo mismo lo puedo hacer, no necesito un demonio, ni necesito nada. Es como te decía, digo yo, ahí es cuando la gente ya comienza a usar la magia, tanto demoníaca como angelical, porque hay gente que se hinca en una iglesia y dice, ay Diosito, por favor, yo quiero que le destruyas, le elimines a tal persona porque me está dañando el negocio. O sea, le utilizan al mismo y Dios. eso está dentro de nuestra cultura mismo. Por ejemplo, la cultura de los quiteños. Acá en la parte baja tenemos la iglesia donde que está el Señor de la Justicia. A ese Señor de la Justicia le dejan de vigilarlo y te juro, lo encuentran. Calzones, ni cabeza, ni brasieres, qué papelitos que, ¿sabes qué? Quiero que esta persona se muera y todo. Escriben barbaridades, justicia. Van a dejar todo tipo de tributos ahí. Y eso tienen que estar sacando constantemente, porque inclusive encuentran cortes de mechones de pelo,
pedazos de, por quién sabe qué sean, pero más o menos tiene la estructura de flema con sangre. Entonces imagínate, eso es lo que empiezan a manejar aquí dentro de la cultura de lo que es la magia negra. Entonces, ¿Y el Señor de la Justicia depende de alguna religión o es de algo del es gobierno? católico, es un Jesucristo sentado con un látigo. Ahí, ahorita. Sí, ¿Qué le dicen al Yo Señor de la quisiera Justicia? visitar. No conozco la verdad, primera en una vez. ocasión sí sería bueno Primera irnos vez ahí que- porque es en la mañana justamente el horario donde está. Pero date cuenta, o sea, ponte a pensar esto. El Señor de la Justicia me hace justicia. El Señor de los Remedios me da salud. El Señor de la Divina Esperanza me da esperanza. Mm. Sin embargo, la esencia mismo de la religión católica dice, tenemos un solo Dios. Y bueno, ¿y entonces por qué hay un montón de Jesuses? Es verdad. Es como San Francisco de Asís practicaba la magia católica y le invocaba a Jesús. Pero no es que tú le invocas a Jesús y baja y te dice, hijo mío, gracias por invocarme, estoy aquí. Gracias por haber llamado. Gracias por haberme llamado. Y te abraza. Le invocaste a Jesús. Por las puras santas, atente a las consecuencias. Porque Jesús ya, el rato de ascender, ya es un ser elemental. Ya no sabe qué es amor, ya no sabe qué es bondad. Simplemente le invocaste por las puras santas, atente a las consecuencias. Porque es un ser ya iluminado que no es tan fácil controlar. Como por decir, invocar a un duende. O invocar un hada. O a un mismo demonio, que puede ser fácil de controlar. Pero ya a un Cristo ya es más complicado, porque ya tiene una dimensión sumamente alta a la que nosotros tenemos los seres humanos, o gente de poder, como se podría también decir. ¿Algo más que quieras acotar a esto, Tomás? Me estaba recordando en estos momentos. Tenemos una sorpresa de parte del programa. A la persona que nos ponga, ¿qué le hacemos, Ben? Que nos ponga qué primero en nuestra página. Al primerito que nos escriba en este momento, ¿Qué puede ser? ¿qué quieres que Invitarle ponga? una pizza. Que se ponga la pizza. No, a ver, ¿qué puede ser? A la primera persona que nos hable alguna anécdota que ha tenido para nosotros. O algún tema interesante. ¿sabes qué? que- Hagamos algo simple, porque no quiero quedarme con lo que tengo. A la primera persona que nos escriba en nuestra página en dónde estamos transmitiendo en este momento, les vamos a regalar 3 pases de cortesía para Playland Park, que está en Morán Valverde. Al primero que estemos ahí, nosotros coordinamos y te hacemos llegar las 3 primeras entradas de cortesía. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, sí. Todo- Positivo la idea. Entonces, dinos de lo que estábamos hablando de la magia católica. ¿Cuál es tu punto de vista? Punto de vista. Chuta, sabes que yo hasta cierto punto sueno Hereje. bien hereje, porque yo no creo en lo establecido por los dogmas y los jefes de la religión católica. Yo creo en todo lo que es el misticismo, la esencia de la religión católica, porque obviamente estuve aquí desde pequeño, fui adoctrinado de esa manera, pero conforme tú vas evolucionando te vas dando cuenta y vas teniendo información de diferentes partes, y eso te hace diferente y te hace unir las culturas, las creencias de todas las personas. Entonces, para mí, en mi criterio, ya no hay religión católica. Yo simplemente te creo en que existe alguien que nos creó, algo que nos mueve. Y por último, si vamos a la esencia de todo, nosotros somos parte de un todo universal, y ese todo universal puede ser considerado como un Dios. Yo, ¿por qué? En mi caso, muy personal. Yo no tengo por qué demonios ir a buscar dónde está Dios. Simplemente yo tengo que explotar dentro de mí mis propias creencias, porque yo sé que Dios está dentro de mí. Yo no necesito ir a un templo a pegarme 1000 Padres Nuestros o como se hacía antes, que se Aquí dice vencían para la las gente que no cree en indulgencias. nada. Entonces, para mí esa parte es así. Uno mismo es el mismo Dios. Uno dentro de uno mismo está todo. Entonces, ¿para qué buscar en otros lados lo que es tu esencia? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Lograr a tener tal nivel de evolución para poder asimilar todo y aprender a respetar las cosas. Brian, tú. Bueno, y Manuel Rolando nos acabó de escribir. Dice que estamos de aquí desde el Panecillo. Ya, perfecto. Entonces le anotas ese nombre y ya y coordinamos. coordinamos por interno, ya te escribo para poder hacerte llegar las entradas.
Bueno, y al tema que trataste tú, eso es más del budismo zen, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? es la esencia. Es la esencia del budismo La zen, esencia del budismo zen. que te dice que tú mismo eres tu propio Dios. Y en realidad es así, o sea, yo también comparto ese dogma, porque a mí no me sirve de nada irme a un templo, como tú dices, ir a decir, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo, por favor, ayúdame a esto, si yo no me muevo. O sea, si yo voy y dejo carpetas en algún lugar, Diosito ya me ha de llamar. ya me ha de llamar, y no es decir. Y muchas personas, cuando les salen bien las cosas, siempre dicen, ay, es que Diosito me ha ayudado. Y nunca se dan el trabajo de decir, bueno, yo por el esfuerzo, por el sudor, logré hacer todo esto. Pero del mismo punto de vista sería un egoísmo. ¿Por qué egoísmo? Sería un egoísmo. Por ejemplo, en mi trabajo me felicitaron por alguna cosa que yo hice. Yo solito lo hice, ¿no? Tal vez me enseñaron algo, me apoyaron a entender algo, me ayudaron a llegar a este cierto punto. Entonces debo agradecer igual a mí. Gracias por mis compañeros porque me ayudaron en algún momento para llegar a este puesto. Es un ejemplo, digo yo, es un ejemplo. Entonces el hecho que yo también estoy buscando trabajo, dando carpetas, echándole ganas, o sea, también estoy esperando como una bendición o no sé, algo que yo mismo me siento que ojalá, como se dice todo el mundo, ojalá que salga. Entonces no puedo decir, no, yo solito conseguí el trabajo, porque tal vez también gracias a la persona que revisó la hoja de vida se cansó un poco del tema y leer mis datos y llamarme, entrevistarme, etcétera, etcétera. Pero también, ponte, por ejemplo, aquí en nuestra cultura ecuatoriana, últimamente se ha vendido una idea que dice, es que tienes que ser positivo, desde que sales tienes que ser, soy un ganador, exijo al universo. Y hay mucha gente que en verdad se deja meter eso en la cabeza y sale con esa ideología, no, hoy sí, positivo salgo, no le da nada. Y ahí es cuando más reniegas y pones en duda todo, absolutamente todo. O todo. es tema de suerte, digo yo, es tema de suerte. La suerte no existe. No todo, la suerte no existe. Para mí no existe. Esas dos Para cosas mí sí existe. Para mí sí existe. No, es que todo es una secuencia muy ordenada de las cosas, la suerte. La suerte no existe, ni tampoco los milagros. Que le queremos preguntar Siempre. también su punto de vista, porque está un ¿Tú poco... qué? Sí, estás un poquito callada. Calladita, sí. Ya vemos que está en el carro ya. Sí, bueno, yo comparto mucho tu criterio, sí, porque sí, o sea, no se puede solo pensar que uno es único, ¿no? Uno solo. Exacto, sí, y más por el hecho de que tal vez inclusive a muchas personas la idea de que tal vez el Dios que sea de cualquier religión, porque eso también, o sea, es como que un poquito feo decir, solo la religión así es tal, y la religión así es tal, y la religión así es tal. Entonces, o sea, el hecho de tal vez las personas sentirse protegidas por un Dios y saber que Dios hace favores por ellos, o sea, tal vez ese es el motivo que les da a esas personas de tal vez seguir por aquí y dejo por acá y dejo por allá, o sea, entonces para mí también es muy válido lo que tú dices, Omar. Es como por decir el amor de mis papás. Hay personas que dicen, yo no puedo vivir sin mis papás. ¿Por qué? Porque siempre sus papás le han dado el apoyo, el cariño, el amor, la palabra, el esfuerzo y las cachetadas cuando se equivocaba. Pizzas, y etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, cuando se van sus papás de su vida, le hace mucha falta, se recuerda de algunas cosas. Es la misma cosa de creer en algún Dios o en alguna religión. Por decir, yo hago esto porque creo tanto en eso y me hace sentir que yo consigo eso porque yo hago eso, y etcétera. Bueno, es que En ese punto sí, o sea, justo la religión tiene que ser algo que te llene a ti, no como se maneja acá. Vos le ves acá en nuestra cultura, no, puta, apareció por ahí un evangélico. Lo bueno es que no hay censura. Es lo bueno que no hay estamos censura. en internet y nadie nos censura nada. Lo que pasa es que suelo tener un dialecto mucho más florido y hago bastante esfuerzo en controlarme y no decirlo, pero se me salió. Ya. Entonces está mal que aparece por ahí un evangélico con Biblia en brazo y te empiece a decir a ti mismo que eres un humano, que supuestamente somos hermanos, somos iguales y todo, y te diga, no, es que tú tienes que aprender a leer, que aquí está la solución a todos tus problemas. En lugar de unir, lo que haces es separar. Claro. Y si vos te das cuenta, en el mundo lo que más hay son un montón y una caterva de religiones, sectas y todo lo demás, que en lugar de
de unirnos nos separan. La esencia debería ser uno solo, fusionarnos en uno solo. Divide y vencerás. Entonces, imagínate, no estoy diciendo, es que esta parte de creyentes de estos son malos, estos de acá son peor. ¿Quién nos ha llevado a esto? Son en sí los líderes de esas religiones, más no nosotros. ¿A quién atenta el negocio ese? A los líderes. Porque si vos le ves aquí, por decirte, supongamos que está colgado ahí alguien por caerse, cualquier ser humano y más sentido común que tiene le va a ayudar. ¿O no? Es nuestra naturaleza. Los líderes de la religión católica no. Ejemplo, ahí está la Inquisición. ¿Por qué apareció la Inquisición? Bueno, la Inquisición apareció a castigar. Porque muchas personas ya comenzaron a tener conocimiento de ciencia, de astronomía, ya demostrada. Y ya no le vieron como algo productivo, como un negocio productivo para la religión católica. Que es que tú arrodíllate y yo te doy, tú tienes que rezar tu Padre Nuestro y basta. Que el cielo ya está compuesto por ángeles, arcángeles, Dios y Jesucristo. Y toda etcétera. ¿Cómo es? Jerarquía eclesiástica. Sí. Ahora pongámonos a pensar lo siguiente. Nosotros somos defensores de que Jesús, de Dios, Virgen María, santos y todo lo demás. ¿Y qué tal si nos hubieran colonizado los chinos? La misma cultura y la creencia de ellos. Y sí, pero, o sea, yo me voy a un solo punto de vista, que siempre, nunca la humanidad pudo manejarse solo, porque siempre, desde las antiguas culturas, si es que se le da cuenta, cualquier pueblito o 5 o 6 personas que viven juntos deberían considerar algo como Dios o como energía que les maneja. En todas las culturas había eso, Dios del sol, Dios de la luna, o Dios de la vida, Dios de la muerte, como en la existencia antigua de los egipcios. Siempre la humanidad buscó a alguien para seguirlo. Nunca pudieron decir yo soy. O también dentro de la parte de la historia, y si tú ves no solo la parte de religión, sino la parte de guerras, de conquistas, te das cuenta que siempre aparece un líder. Y en base a ese líder, el resto lo sigue. Ahora, el pero de eso es, si el líder tiene ideas patojas y retorcidas, ¿qué vas a conseguir? Un montón de seguidores que van a seguir los errores de esa persona. Ajá. Pero si esa persona en realidad es una persona iluminada, hace, como hablábamos en un programa anterior con Brian, hace lo que es correcto y más no lo que está bien, es otra historia. Ahora, si nosotros llegamos al nivel de evolución máximo nuestro, de lograr el desapego por las cosas, muchos sistemas organizados dentro de nuestra sociedad se caen y se van a caer. Ejemplo, se caerían los políticos, se caerían los jefes religiosos y nos daríamos más la mano entre nosotros, porque en realidad nosotros somos muchísimos más antes que los líderes. Los líderes son pocos. Que eso pasaba antiguamente con los incas. Y sigue pasando. Que si bien tenían un líder, pero no es que les gobernaba y les decía, bueno, hijito, dame tu oro y yo te doy tu casita, tu chocita. De hecho, las comunidades antiguas eran demasiado unidas. Ahora que aparecen los nuevos líderes católicos, religiosos, etcétera, que te dicen, pero es que esto tú tienes que hacer. Viene el líder político, yo te ofrezco pan, techo y empleo. Sonaste a una propaganda política de hace años. De hace años, ¿no? Y que por cierto, ese expresidente dicen que le ha visto a García Moreno en el palacio. ¿Sabes que la mayoría de presidentes dicen eso, que le ven ahí? Y no solamente a García Moreno, sino a muchos más que fueron arrastrados. Bueno, pero por último a García Moreno, ¿cuál es la leyenda que tenemos aquí en Quito? Que le cayeron, ¿dónde y por qué? Claro, por mocero. Por mocero le dieron el vire, pero esa parte sería de preguntar donde tu amigo que tienes ahí, el peluquero, ¿cómo es? Donde en la parte baja. Tendríamos que hacer un programa desde ahí para que nos diga, porque ya también ya tiene sus años encima, entonces ya puede contarnos algo de verdad de eso. Como decía ese expresidente, decía así, esta era la palabra exacta: a mí me podrán decir loco, pero no cojudo. En ese palacio es espanto. Y había salido en pijama a la Plaza Grande diciendo que le había visto a García Moreno al pie de la cama. Cierto de ser, no es nada descabellado. Nada descabellado, por ahí. Tal vez lo tenía mucho susto, entonces le apareció su fantasma. Se puede decir. ¿Verdad? Mentira. También eso solo pueden ustedes juzgar. Y toca investigar. Y toca investigar.
Estamos llegando ya a la parte final del programa, nuestra primera transmisión de Facebook Live. La próxima semana estaremos desde las ruinas de Rumicucho hablando sobre la ayahuasca. ¿Un alucinógeno o una planta sagrada? Tomás nos va a mandar lo que son los saludos a las siguientes personas. Bueno, vamos a mandar los saludos que nos mandaron a nuestra página, a Valentina Bermeo, a Álvaro ZR, a Silvia Vinuesa, a, ¿qué dice? Manuel Rolando Puya, y también a Alejandro Trujillo, que nos está escuchando. Nuestro gran amigo. Entonces, como Brian dice, el próximo programa estaremos desde Rumicucho. Y antes de que me olvide, antes de que ella misma escriba a hablarme, a Juan Sebastián Bermeo, un saludo, que siempre me olvido al último de mandarte el saludo. Saludos tú, Omar. Saludos a todo el mundo aquí en Ecuador, la gente que nos está viendo ahorita, y muchas gracias también por haberme entrevistado y por hacerme participar con ustedes el día de hoy. Él es el que nos enseña esas palabras, esas como Charmuta. Él nos ha dicho. Aquí está el culpable. Después muchas gracias igual por acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias y no se pierdan el siguiente programa desde Rumicucho. El que está en la cámara, Freddy, mi primo, que igual nos va a acompañar hasta que logramos encontrar el camarógrafo. No, gracias, no le hagas Freddy. bullying, habla serio. Gracias, Freddy, por acompañarnos, y no se olviden el próximo jueves desde las ruinas de Rumicucho hablando sobre la ayahuasca. Buenas noches y dulces pesadillas.